Un Ministerio del Interior en alerta y por lo menos 2 clásicos en suspenso, el del 22 y el 26 de enero. Reuniones a todo nivel. Estábamos trabajando con producción y bueno, nos decían desde la Asociación Uruguaya de Fútbol que son varios los contactos que se están manteniendo con el Ministerio del Interior para saber realmente, bueno, en qué escenario se pueden disputar estos encuentros y cuál es la realidad en materia de seguridad. Estamos recibiendo hoy, porque la gente va retornando de sus vacaciones, al abogado Pablo Casás. Bueno, lamentamos recibirte con este escenario que no varía demasiado de lo que ha sido otros momentos de nuestro país. La violencia en el fútbol, un tema que se repite. ¿Cómo ha pasado? Bien, muy amable, muchas gracias. Pasé muy bien y vengo con la grata sorpresa de que a pesar de que se decía que la situación del país era bastante complicada en materia de economía y demás, las playas y los balnearios de Maldonado y de Rocha están abarrotados de uruguayos disfrutando, así que me alegro mucho por eso. Uruguayos y seguramente también de extranjeros. Varios extranjeros en Maldonado, pero sobre todo en Rocha muchos uruguayos, o sea que tal mal la cosa parece que no está. Bueno, está bien. Es tema interesante también para debatirlo en otro momento. Pero, Pablo, aprovechando tu presencia, yo creo que alguna de las cosas que nos llamaba la atención respecto a este informe que veíamos es cómo alguien que está condenado por, bueno, estos delitos, entre ellos homicidio, estaba libre. Hablamos de este hincha Nacional que, bueno, finalmente falleció en estas últimas horas. Sí, es ese capítulo que se dio allí en Santa Lucía, que participaron 16 personas, de las cuales fueron procesadas por el viejo código, por la comisión de eventuales delitos de estos que se mencionaron, de homicidio y demás, pero sucedió allí que luego entró en vigencia el nuevo código del proceso penal. Entonces, una docena de ellos se presentó un recurso a los efectos de que estuviesen en libertad mientras tienen una pena definitiva. Se dio esa paradoja, no, sino esa circunstancia en particular, que fueron procesados, pero pasó un año, y como pasó un año se presentaron recursos con el nuevo código y quedaron en libertad a la espera de una sentencia definitiva que en este momento está en apelación, la sentencia de primera instancia, y posteriormente un recurso de casación. Una situación que solamente ustedes, los abogados penalistas, pueden comprender con detalle, porque a veces el sentido común como que escapa, ¿no? Bueno, se dio ese cambio en las reglas de juego del Código del Proceso Penal y bueno, y lo que se tiene que aplicar en ese momento es la ley que está vigente, la ley que estaba vigente era el nuevo Código del Proceso, y como en este caso y en otros tantos sucedió esto. Perfecto. Y otra situación que también, bueno, el Ministerio del Interior decía es que estos crímenes todavía no han sido vinculados directamente con el mundo del fútbol. ¿Vos cómo lo ves, Pablo, eso? El tema es que el mundo del fútbol y el mundo de las barras es muy complejo, es una situación muy compleja. No se puede generalizar, no se puede decir que todos los hinchas o todos los barras son delincuentes o no, o que el producto de la sociedad violenta en que estamos es producto de las barras bravas, porque no tiene absolutamente nada que ver. Hay que interiorizarse un poco más de la situación. En este caso en particular, la investigación con el caso que se dio allí en 8 de octubre y posteriormente el otro lamentable caso que se dio con este muchacho que viajaba en bicicleta con una camiseta de Peñarol, recién se está investigando. No se puede anexar una cosa con la otra. ¿Hay violencia? Hay violencia. Pero que sea parte de una guerra entre las barras, yo soy muy respetuoso de la justicia y no me animaría todavía a sacar una conclusión. Y en el audio de Parentini, que bueno, que surge desde dentro de la cárcel, allí es Parentini quien vincula esos hechos, ¿no? De algún modo, bueno, sí, cuando habla de la venganza, de bueno, haberse metido con un joven de Peñarol. Lamentablemente, a mí me ha tocado participar por mi profesión en varios casos donde determinados integrantes de barras bravas cometen determinado tipo de delitos. Y no siempre están conexos con participar de la barra brava. Son delitos que absolutamente no tienen nada que ver con el tema del fútbol. En este caso, lamentablemente, este tipo de mensajes se ha dado siempre, tanto de Nacional como de Peñarol. Entonces crea una situación un tanto preocupante para las autoridades que creo que se está investigando y bueno, veremos a ver qué es lo que dice la Fiscalía y cuál es la investigación. Suspender los clásicos me parece que es algo que no tiene sentido. Sí, ahora vamos a ir a... Y no creo que lo de Heber que diga que va a ser una guerra, me parece que no viene por ese lado. Vamos a ir a ese punto. ¿Qué les parece el anuncio del ministro Heber? Pero me voy a la otra abogada del panel. ¿No tiene nada que ver con el mundo del fútbol esto que estamos viendo? Mira, honestamente yo creo que son dos temas que se vinculan pero que hay que separarlos. Uno es la violencia vinculada al fútbol y el otro es el uso de los celulares en las cárceles. Con el tema de la violencia en el fútbol, bueno, yo lo he comentado fuera de cámara, yo de fútbol mucho no manejo. Lo único que se me ocurre vinculado a ese tema, y comparto que para mí el suspender el clásico no lleva a ningún lado porque no estás atacando el problema, estás atacando el síntoma. Habría que copiar experiencias de otros países que han combatido la violencia en el fútbol de otra manera.
sea a los hinchas violentos registrarlos, prohibirlos que usen el transporte público, prohibirlos que vayan a los eventos, prohibirlos que estén circulando en la calle cuando haya partido, no sé, buscarle la vuelta por ese lado y seguir el modelo inglés para mí sería lo más apropiado. El que sí me toca más de cerca, porque es un tema que yo he trabajado y que me interesa, es el uso de los celulares en las cárceles. Es cierto que la persona recluida necesita el contacto con su familia, es parte de la rehabilitación que les debemos, pero el uso del celular distorsiona más que favorece. ¿Por qué? Porque lamentablemente los celulares se usan para otro tipo de cosas, para amenazas como esta, para extorsión a otras familias, para distintas situaciones. Entonces, yo creo que acá también hay que copiar modelos de otros lados, y si bien el tema del distorsionador de señal no sería útil porque le pueden salvar la vida a un guardia, hay modelos como por ejemplo el de Minnesota, que tienen un sistema especial que solamente bloquea los celulares de los internos y no así los de los guardias, pero me parece que hay que tomar una postura más seria en cuanto a que los reclusos tengan celular. Sí favorecer que puedan acceder a un sistema telefónico, como hacen en la cárcel nueva de Punta de Rieles, pero no celular, porque se prestan para estas y otras tropelías que vemos y que flaco favor hacen al resto de las personas. Juan Pedro Mir, esto tiene que ver con el uso de celulares en las cárceles, tiene que ver con las hinchadas, tiene que ver con la violencia en general. ¿Por dónde lo ves tú? A mí me excede pensar, perdón, lo que planteaba Marta, no soy estudioso del tema en absoluto, ni de los temas legales, soy simplemente como un ciudadano, puedo pensarlo desde el punto de vista legal, no tengo la expertise ni de Pablo ni de Marta. Desde mi lugar, yo siento un profundo dolor. Yo siento que una sociedad donde sus jóvenes se están matando, una sociedad que ha generado en medio de un proceso donde ha habido crecimientos económicos, donde Uruguay tiene, entre otras cosas, bueno, tiene altos niveles de democracia política, tiene cosas que nos hacen sentir muy orgullosos como país en el mundo. Pero en cuanto a la violencia de los jóvenes, en cuanto a la violencia contra los jóvenes, y la violencia en las cárceles, tenemos un debe generacional muy grande, y esa es nuestra generación. Porque estos muchachos son fruto de lo que no hicimos nosotros, como comunidad. Llegar a matar a un chiquitín, por el motivo, y confiamos todos en la justicia, pero el asesinato violento de un chiquitín en una bicicleta en Avellaneda y Pernas genera un dolor social en la comunidad, vidas. Este muchacho, este hombre que está condenado, que cometió un montón de delitos, es toda una telaraña de dolor. Y cómo como sociedad que somos tan pocos, no podemos mover aspectos que nos permitan reencauzar esto. Y eso tiene que ver con enseñar a convivir, con darle oportunidades, con generar oportunidades, entre otras cosas, para que la juventud y los espacios juveniles tengan otros horizontes que vayan más allá de estos niveles altísimos de violencia que se están viviendo y que tiene también un corte de género. Porque yo también quisiera mencionarlo. Porque somos muy atentos a los temas de violencia de género cuando se da la violencia machista contra las mujeres. Pero acá hay un tema de género, porque son todos varones, porque tenemos 10.000 años de conformación de violencia machista que se reproduce y los varones la reproducimos particularmente. Las cárceles están llenas de varones. No es casualidad eso. Entonces tenemos varios debes, varios cortes. Ahí me excede hablar de cárceles o pero sí desde el punto de vista de mi humilde visión de maestro, de pedagogo, es decir, bueno, hay una visión de cómo compartir la cultura, cómo establecer la cultura de la convivencia, cómo repensar políticas y acciones públicas que pongan a los jóvenes y pongan a los jóvenes en general, a los jóvenes en situación más desfavorecida y a los varones nos pongan en otras formas de sociabilidad. De todas maneras, lo que vos planteás creo que es muy general, ¿no? Cuando hablamos de tipos de violencia y hablamos de una violencia vinculada al mundo del fútbol, capaz que la mirada tiene que ser un poco más específica. Y ahí Marta decía, bueno, ¿por dónde ir? ¿Cuáles son las medidas? Es decir, hablabas del modelo inglés. Sí. En el fútbol uruguayo se tomaron medidas concretas, ¿no? Hoy tenemos las cámaras de reconocimiento facial, la policía volvió al control de los estadios. Tenemos también listas donde, bueno, determinadas personas no pueden sacar entradas ni ingresar a los escenarios deportivos. Hay una violencia distinta. Sí, y quizás es una violencia, y ahí no lo sé, y la pregunta que la dejo para los colegas del panel, si es una violencia del fútbol o es algo que estalla en el fútbol. Perfecto. Es una palabra, pero no.
Y sí confío que las autoridades, con sus aparatos de inteligencia, la medida, yo ahí, como ciudadano, me atengo a lo que las autoridades digan, suspender o no para la seguridad de todos, que espero que haya un Ministerio Interior que con políticas de seguridad, de infiltración, de inteligencia, vea esto y la decisión que tome sea la acertada para el Hace 10 años que la policía interviene en inteligencia en el tema de las barras. Hace 10, 12 años aproximadamente. ¿Ah? Pero no es lo que decías vos hoy, justamente, no es un tema de violencia en el fútbol. Es un tema de algunos integrantes que integran determinadas barras de determinados clubes que son violentos porque son violentos, no porque tengan tal o cual camiseta. Su modo de vida es de tal o cual forma. Claro, pero no hay un ambiente, no se puede generalizar. Capaz que es a eso a lo que se refería Juan Pedro, ¿no? No hay un ambiente que exacerba de alguna manera con determinados mensajes a una violencia Pero son por específica. determinados individuos y no por las barras. Esa es la vieja discusión que tenemos, y cuando hablan de repente con los directivos de los equipos, de los clubes y demás, se hacen cientos de reuniones y todo lo demás. Pero nosotros no podemos controlar el tema porque son 10 de 100. Pero creo que Eso es lo que tiene que entrar. Creo que lo que apunta a Juan Pedro, y si te interpreté mal, aclárame, es a lo siguiente. La gente que lleva la violencia al fútbol es gente que tiene como pocas redes de contención mientras va creciendo, y entonces busca grupos de pertenencia y encuentra en esas barras bravas un núcleo de gente que lo respalda y lo lleva a cometer esas acciones violentas porque no conoce otra forma de vincularse. No sé si fue eso lo que quisiste decir. En parte. Un ejemplo capaz muy tonto. Si vos estás en tu casa y en la edad de que los chiquilines, las chiquilinas empiezan a ir al fútbol y se empieza a reproducir, por ejemplo, situaciones de violencia, pero si escuchás, vos tenés dos opciones. O te callás la boca como papá, decís, mirá, esto es un disparate. Si vas con tu hija al estadio y ves que están cantando, vos tenés dos opciones. Te callás la boca o dejás de ir y te sentás con tu hija y decís, mirá, esto en realidad no tiene que ver. Yo creo que hay un tema que tiene que ver, sí, las bestias siempre existieron. Sí, claro. Y hay que controlar a las bestias. Pero hay una parte, ¿cómo sociedad nosotros dejamos controlar a las bestias? ¿Cómo nosotros hacemos que esas bestias se vayan domando? En el sentido, es muy metafórico, no quiero agredir a nadie, y eso pasa en casa. Pasa en el almuerzo, pasa a la hora de la leche, pasa cuando vemos la televisión, pasa cuando vas al estadio con tu hija. Me queda Fernando Marguerí, que estaba atento, escuchando lo que decían todos los compañeros. ¿Vos por dónde vas, Fernando? No, yo respeto completamente la visión humanista y romántica. Bueno, te están llamando, atendé tranquilo. No, me están llamando. Bueno. La visión humanista y romántica y empezar a analizar las causas sociales de los efectos de la... Yo respeto completamente, está bien. De diagnóstico estamos acá. Acá, y hablar, decía Maradona, la pelota no se mancha. El fútbol no tiene nada que ver. El fútbol no tiene nada que ver. Y a mí, capaz que el doctor Casas me puede ayudar. Acá es la droga. El problema es la droga. El problema central de todo esto es la droga. La droga en el fútbol, la droga en los bailes, la droga en la calle, la droga en todos lados. Las barras estas no son hinchas de fútbol. No son hinchas de un cuadro o de otro. Están en otro negocio. El negocio no es ser hincha. Acá hay otro negocio. Acá está la droga. Atrás de esto está la droga, seguramente. Suspender el clásico, decía, no va a solucionar nada. Y bueno, suspender el clásico puede ser precaución. Hay un barra brava de Peñarol, Parentini, mandando un mensaje. No van a saber de dónde viene, pero va a ser esto salvaje. No me acuerdo ahora los términos del mensaje, pero como que van a lanzar un ataque. Y bueno, y capaz que tenés que pensar, si no tenés que hacer una precaución, porque entre estos dementes, porque son unos dementes, y qué sé yo, mañana vas con tu hijo al estadio y tenés algún problema. O el otro tema puede ser suspender el clásico para generar un compromiso en los clubes. Bueno, muchachos, pónganse las pilas. Que no sé si es un tema de compromiso de los clubes, porque esto excede a los clubes. Esto es, yo creo que es negocio, barra brava es negocio, y fundamentalmente es droga. Creo yo, estoy casi convencido. Por eso le pido a Casas que de repente tiene un poco más de experiencia en estos temas. Y en el fondo, esto remite siempre a lo mismo, para mi criterio. Falta controles en la seguridad, y falta severidad en la seguridad, y faltan penas, faltan reclusión,
falta educación en las cárceles, todo lo que hablamos el otro día. Pero esta gente no puede estar un homicida libre, era por el código anterior, pero no puede estar un homicida libre esperando la sentencia, porque vuelve a matar o lo Homicida, matan. vamos a corregirlo, no homicida, se lo está investigando por un supuesto homicidio. Bueno, por un supuesto homicidio. Está bien, está bien. Con ese criterio. Los términos jurídicos. Eran 16 personas que participaron y se está investigando cuáles de esas 16 tuvieron participación. Está bien, directa. pero yo lo que quiero ir es a eso, ¿no? Primero, el fútbol no tiene nada que ver, porque estas barras donde puedan generar negocio lo van a generar, sea en el fútbol, y si encuentran otro ámbito, probablemente en el fútbol encuentren un ámbito de un público de repente que no quiero decir que no razona, pero que hace uso de su cerebro con menor proporción que otros ciudadanos, porque ya están imbuidos en cierta cosa del fanatismo y del consumo de la cosa. Entonces encuentran un caldo de cultivo ahí y entran en esto que así como se matan las bandas en los barrios, se matan las bandas enfrentadas en los clubes de fútbol. No tiene nada que ver el fútbol, no tiene nada que ver los barrios, no tiene nada que ver, tienen que ver la gente. Pero claro, la gente que está, o algunos haciendo negocio, o otros ya con las cabezas tomadas por el consumo. A mí me parece que es eso. Entonces, todo el resto del análisis, yo lo entiendo, Juan Pedro, y se puede compartir perfectamente. Perfectamente se puede compartir. Pero es diagnóstico. Entonces, hasta que no saquemos las manzanas podridas de afuera, y capaz que hay que invertir, el gran secreto es invertir en cárceles y en cárceles más chicas y módulos y ejemplos, capaz que hay que poner mucho más esfuerzo ahí. Esfuerzo económico, esfuerzo humano, capaz que hay que poner esfuerzo en las cárceles, pero no podemos seguir pensando en pobres porque quizás el contexto social los llevó a determinada cosa. Ya está, ese romanticismo. Sí, tenemos que hacer una pausa. Fernando, te dejo plantear una pregunta cuando vos decís, bueno, el mundo del fútbol no tiene nada que ver, bueno, encuentran aquí estos delincuentes a los fanáticos. ¿No hay también o no hubo responsabilidad de algunos dirigentes que dejaron hacer determinado juego a estos hinchas y demás? Te lo dejo planteado para después de la pausa. Y antes una recomendación especial para ustedes, porque en Utah tiene la